Muchas gracias, Natalia, por la presentación, y es un gusto estar acá con los colegas que han llegado de todo el país. La presentación que haré hoy día se dirige hacia un tema que es, o puede parecer ser relativamente nuevo, pero la verdad es que para mí es como un retorno a los orígenes, en el sentido de que he vuelto a preocuparme recientemente de asuntos más políticos y sociales, puesto que la mayoría de los estudios y trabajos en que he participado en los últimos 20 años ha sido en el ámbito de la salud. Pero la verdad es que el ámbito de la salud es el medio a través del cual, en mi laboratorio y con muchos otros colegas, tanto allá en California como acá en la Universidad de la Frontera, hemos estado estudiando la estructura de relaciones, es decir, cómo es que se dan las relaciones, cómo se relacionan los factores culturales con lo psicológico, lo socioestructural, etcétera, para terminar influyendo la conducta y, más recientemente, impactar fenómenos biológicos. Y esa es una historia larga. Entonces, lo que voy a hacer hoy día, voy a partir con un poquito de historia y qué es lo que hemos logrado muy superficialmente en el área de la salud, y cómo es que todo lo que hemos aprendido en el área de la salud al final nos sirve para entender fenómenos sociales y de otro tipo. Cuando recién llegué al programa de doctorado en la Universidad de California, en Los Ángeles, hacía poco se había graduado del mismo programa un gran psicólogo social latinoamericano, Haroldo Rodríguez, de origen brasilero, que fue eventualmente presidente de la CIP, pero después volvió a trabajar en Estados Unidos, ahora está de vuelta ya también nuevamente en Brasil. Haroldo se había formado en el área de las actitudes, había trabajado con Festinger y había trabajado con una cantidad de otros psicólogos sociales, pero su área era el cambio de actitudes. Volvió a Brasil y cuando volvió a Brasil hizo su primer estudio para entender la teoría de Festinger sobre cambio de actitudes, la disonancia cognitiva, etc. Y resulta que encontró que la disonancia cognitiva no cambiaba las actitudes de los brasileños. Y yo me enteré de esta historia no por Haroldo todavía, porque no lo conocía mucho, después nos hicimos mucho más amigos, intercambiamos experiencias y todo eso, pero me enteré porque en una oportunidad yo había llegado a UCLA, a la Universidad de California, porque era en ese momento la meca para el estudio de teorías de atribución. Estaba Harold Kelly, estaba Weiner, había otra gente. Y llegaba en los inviernos desde Kansas, Heidel, que era ya bien viejito, pero era el lugar ideal para estar ahí y entender teorías de atribución. Pero habiendo salido de Chile, habiendo visto algunas de las cosas que pasaban al estudiar procesos de atribución, me di cuenta de lo que es obvio y que probablemente muchos otros se han dado cuenta en otros contextos, pero que las atribuciones de causalidad no tienen el mismo efecto con gente de distintas culturas. Entonces, le propuse un estudio, el primer estudio que de hecho fue la primera publicación con Weiner, para ver si realmente la cultura, las diferencias culturales podían influir los procesos cognitivos como las atribuciones. Y me encuentro con Harold Kelly, que era una gran persona, tremendo intelecto, un gigante intelectual, muy sencillo y muy amigable, muy cercano a los estudiantes. Y me dice: Héctor, nosotros estudiamos procesos cognitivos que son comunes a todos los humanos. Aquí
en este momento, si tú vienes a decir que en China o que entre negros y blancos o latinoamericanos hay diferencias, alguna gente lo va a interpretar eso como algo racista. ¿Por qué? Si son fenómenos comunes a todos los seres humanos. Y entonces le cuento yo esto a Weiner y Weiner me dice, es que mira Héctor, hay una resistencia aquí a esta cosa de ir a Latinoamérica y comprobar si la teoría funciona o no por lo que hizo Haroldo. Y me cuenta la historia de lo que había pasado con Haroldo y que después había dicho que la teoría de Festinger no funcionaba y que Festinger estaba muy ofendido porque él lo había apoyado en todos sus estudios, etc. Y eso, la verdad es que me estimuló mucho más, me entusiasmó mucho más porque yo dije, aquí algo pasa porque no puede ser que no funcione la teoría de la disonancia cognitiva. Eventualmente, conversando con Haroldo Rodríguez, él replicó esos estudios y se dio cuenta que algo pasaba, que en Brasil realmente la disonancia cognitiva producía cambio de actitudes, pero la diferencia es que para los brasileros la disonancia tenía que ser mucho más grande que para los gringos. ¿Y por qué era eso? Bueno, la cultura. Entonces, los brasileros, decía Haroldo, somos más flexibles. Y bueno, para resumir la historia, la verdad es que tenía mucho sentido, porque en las economías en desarrollo, en los países en desarrollo, hay mucho menos estabilidad. Las cosas no son tan estables, no son tan seguras. Y para adaptarse, sobrevivir y tener éxito, la gente tiene que ser capaz de adaptarse a situaciones ambiguas, mucho más que en una sociedad desarrollada, industrializada, donde todo está mucho más programado. Y entonces Haroldo estaba apuntando hacia algo. Y con ese argumento convencí a Bernie Weiner que hiciéramos ese artículo y fue la primera publicación en Journal of Cultural Psychology ya por el año, es muy antiguo, la verdad, en los años 80, que fue la primera publicación donde encontramos que realmente los procesos de atribución funcionaban en Chile y predecían motivación de logro en estudiantes universitarios, excepto que, por ejemplo, el grado, la percepción de controlabilidad, la atribución de controlabilidad, tenía que ser más alta para que los compañeros se molestaran con el amigo que había fracasado por una causa que era controlable, etc. O sea, no era solo la controlabilidad, habían otras cosas. Y de ahí parte todo. Pero había un problema. En ese momento la psicología transcultural estaba muy segregada de la mainstream psychology, de la psicología americana. Y había muchos psicólogos en Estados Unidos y alrededor del mundo que se negaban a estudiar cultura porque decían si los antropólogos culturales ni siquiera se han puesto de acuerdo en lo que es cultura. Y nosotros por ahí todavía escuchamos comentarios de gente que dice, pero lo que tú estudias como cultura no es cultura, la cultura es otra cosa. Pero, por otro lado, surge la idea de que para estudiar la cultura, y ahora eso es algo obvio, en la definición de las guías multiculturales que ha producido la APA, por ejemplo, para el ejercicio de la profesión, plantea que el primer punto es que como psicólogos, como profesionales, reconozcamos que nosotros, todos nosotros, independientes de nuestro origen, estamos siendo influidos por el background cultural, las creencias, las normas, los valores, los significados, las prácticas socialmente compartidas. Y ese es el primer punto para entender y prácticamente ser capaz de funcionar como psicólogo en un mundo que es diverso. Y la realidad es que el mundo es diverso. La psicología no lo era. Y todavía en mucha parte del mundo no lo es. Y por eso es que entonces el estudio de la cultura no tenía mucho sentido para mucha gente. Pasan dos cosas. Queremos estudiar cultura en psicología, tenemos que someternos a los métodos, a cómo se hace ciencia, conocimiento en psicología. Y surge una primera publicación en el año 92 con uno de mis estudiantes, de mis primeros estudiantes en Estados Unidos, y un colega y amigo conocido por muchos de ustedes, Jorge Mansi, que estaba haciendo su doctorado en ese momento en Estados Unidos, y la publicación sale finalmente después en el año 92, Betancourt, Harding y Mansi, donde por primera vez hacemos un intento de tomar
una concepción de cultura de los antropólogos culturales relevante a la psicología, de aspectos relevantes a la psicología, y la manipulamos experimentalmente y luego obtenemos atribuciones, emociones, etc. Y era un intento de demostrar que para estudiar la cultura no necesitamos ir alrededor del mundo, porque la cultura la tenemos donde nosotros estamos, y lo que tenemos que ver hasta qué punto, porque así como hay diferencias entre grupales, entre grupos en la cultura, también hay variaciones intragrupales, porque normalmente cuando comparamos grupos usamos el promedio no representa a nadie, sabemos que hay dispersión de los promedios, por lo tanto toda variable cultural va a estar distribuida de una manera también relativamente normal dentro del mismo grupo cultural, y si tú eres capaz de medir esa variable a nivel individual, puedes también medir los procesos cognitivos, puedes medir las emociones, la conducta, y entonces saber qué cosa, qué parte de la cultura está realmente causando la diferencia. Posteriormente viene la publicación el año 93 finalmente, que fue un gran salto, el estudio de la cultura, el estudio de la raza, la etnia y la cultura en la psicología americana, en el American Psychologist, el año 93, donde planteamos toda una conceptualización de la cultura y proponemos una definición de cultura para la psicología, que apunte a aspectos relevantes para la psicología. Y a partir de ahí comenzamos a desarrollar una metodología que permitiera no solamente ver cómo la cultura influye la conducta, sino que cómo es que la cultura se relaciona con lo socioeconómico, con lo étnico, con lo racial y por otro lado con lo psicológico para influir la conducta. Y de ahí es donde viene este modelito con el que hemos estado trabajando los últimos 20 años en el ámbito de la salud. Voy a hacer una pequeña revisión de algunas de las cosas que hemos hecho y para entender el por qué este modelo también sirve para explicar otro tipo de conductas, no solamente conductas en el ámbito de la salud, que es lo que hemos estado haciendo, y ahora entramos a trabajar un problema que aparece como socialmente relevante, que es la polarización política, la paralización de los políticos, gridlock, y que impide que entonces el país avance. Estoy hablando de Estados Unidos, pero Estados Unidos no es exclusivo en este sentido. Una situación que ha llevado a desprestigiar a los políticos y lo demás que ha pasado en los últimos años es historia, porque esto lo comenzamos a estudiar hace algunos años atrás, cuando la polarización política en Estados Unidos alcanzaba niveles que los cientistas políticos consideran peligrosos, porque ese tipo de polarización se ha dado históricamente en Estados Unidos en muy pocas oportunidades, y se ha dado, por ejemplo, en épocas previas a la Guerra Civil, previas a la Gran Depresión, etc. Entonces, no es un detalle menor, es un problema importante. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, partamos. ¿Cuál es el problema de la psicología? Que nosotros veíamos antes de meternos a estudiar cultura y que es importante entenderlo para saber por qué es que nosotros hablamos tanto de la estructura de relaciones. Porque la conducta humana está sobredeterminada, son múltiples factores que la influyen. Y en psicología, lo natural es que nosotros, cuando por ejemplo estamos estudiando cualquier tipo de conducta, ya sea en el ámbito de la salud, del cuidado de la salud, relaciones interpersonales, conflicto, violencia, la tendencia es, por supuesto, somos psicólogos, estudiar los procesos psicológicos, estudiar las disposiciones psicológicas, características de personalidad, etc., y ver cómo eso está influyendo la conducta. Totalmente lógico. Sin embargo, si nosotros vamos a una perspectiva un poco más amplia de las ciencias sociales, nos damos cuenta que en el mundo hay diversidad y que cuando se estudia esa diversidad en las ciencias sociales se observa que hay comportamientos distintos en todo ámbito de cosas, en la salud, en lo político, en lo social, en salud mental, en lo que sea. Pero lo que se hace es, se compara los factores de diversidad humana, y esto se ha hecho mucho en salud pública, porque la gente en salud pública y en general en los sistemas de salud, gracias a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se han preocupado mucho más que los psicólogos de las disparidades, de las inequidades, de las diferencias que existen entre estos grupos.
Pero ellos no son psicólogos y lo que están viendo es el efecto que estos factores tienen directamente en la conducta. Y aquí también volvemos a caer en lo que me decía el gran Harold Kelly. Cuando tú empiezas a poner tanto énfasis en las diferencias entre hombres y mujeres, entre negros y blancos, entre latinos y anglosajones, caes en el riesgo de hacer interpretaciones racistas, sexistas de la conducta humana, porque estás suponiendo que hay algo respecto a tu grupo de pertenencia, el color de tu piel, qué sé yo, qué es lo que está causando la diferencia. Y ahí, bueno, ese no es problema de los cientistas políticos ni los antropólogos, porque ellos no son los que estudian psicología. Y nosotros sabemos que en alguna parte entre medio está la psicología. Pero también está lo que nosotros llamamos psicología cultural, y en salud pública se han ocupado mucho de eso, de identificar algunas variables culturales y ver cómo esa variable cultural influye en la conducta. Tampoco hay nada malo con eso, porque la verdad es que la cultura influye la conducta directamente. Y por lo tanto, si identificamos una conducta y entendemos cuál es la variable cultural que la está influyendo, vamos a encontrar una relación, pero muchas veces no vamos a encontrar relación. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos mencionado de una u otra manera está determinando el comportamiento, y esto es lo que nosotros llamamos el modelo integrador de diversidad, cultura y psicología. Y en el fondo, después de mucho trabajo conceptual, teórico, y después de muchos estudios en un par de décadas, hemos logrado realmente especificar cómo es que estas variables se relacionan entre sí. Por supuesto, emergen nuevas tecnologías, métodos de análisis de datos, análisis de ecuaciones estructurales que nos permiten entonces ver cómo es que cada una de las variables de interés para uno se relacionan con las otras en el proceso de influir la conducta. Y claro, hay ciertas limitaciones porque generalmente en los estudios de ecuaciones estructurales, de modelos causales basados en ecuaciones estructurales, lo que usamos son enfoques cross-seccionales, no sé, cross-sectional, transversales, lo cual requiere que tú tengas una concepción teórica clara cuando quieres probar un modelo, porque en el fondo no estás probando que ese es el modelo, sino que ese modelo explica los datos, pero puede haber otros modelos que también explican los datos. Pero luego ahora, y me alegra saber que en algunos de los centros de investigaciones aquí en Chile, que hablaba Roberto, el doctor Roberto González ayer, están recogiendo datos longitudinales que realmente le dan un valor agregado tremendo al análisis de ecuaciones estructurales. Pero en el fondo es el modelo teórico que a nosotros nos lleva a tener que usar una metodología multivariada y el análisis específicamente de ecuaciones estructurales para ver cómo es que realmente todas estas variables se relacionan. Porque el problema que existe en entender el comportamiento humano en un vacío es que no se están tomando en cuenta estas otras variables. Pero si no sabemos cómo todas estas otras variables se relacionan, interactúan o se moderan entre sí, realmente es difícil poder entender cómo funciona lo psicológico. Rapidito, pasando por acá. Un principio fundamental acá es que generalmente, no siempre, porque hay excepciones aquí, no vamos a entrar en eso ahora, todo esto que nosotros, raza, etnia, nivel socioeconómico, género, en la actualidad hablamos de orientación sexual, etcétera, discapacidad, son todos factores que producen diversidad cultural, pero que no son los que están determinando las diferencias que observamos en la conducta generalmente, sino que estas variables culturales, significados compartidos socialmente, normas, valores, creencias, son los que están influyendo la conducta, y el problema
y que para mí es un problema de responsabilidad social de la psicología, es que es cierto que a veces la cultura influye directamente, pero más a menudo que no, lo que ocurre es que la cultura está influyendo la manera que pensamos, sentimos, expresamos las emociones, etc. Está influyendo lo psicológico. Y es a través de lo psicológico que la cultura está impactando la conducta. Y si los psicólogos no estamos metidos en esto de estudiar la cultura, nos vamos a quedar con que todo lo que es cultural y pasa por acá, incluso hasta la construcción del sí mismo, que tiene una base cultural sólida, fuerte, no lo vamos a entender muy bien porque estamos deprivando a la gente de entender cómo es que la cultura realmente está impactando. Y eso tenemos que hacerlo los psicólogos, porque pasa por lo psicológico. Ya. Esa es fundamentalmente lo importante del modelo. Ahora, este modelo fue fast forward, 2009, con una de mis colegas, que es colega ahora en el laboratorio, en ese momento estaba haciendo un postdoc en la universidad. Adaptamos el modelo para entender la problemática de salud. Y entonces nos dimos cuenta de algo que ahora la APA lo da por hecho, de que cuando estamos hablando de entender la cultura de los pacientes y cómo eso puede afectar la manera que los pacientes están, la motivación, las emociones, las actitudes, etcétera, y la conducta, ya sea directamente la cultura o a través de lo psicológico, existe todo un territorio ahí que tiene que ver con nuestra propia cultura, nuestro propio origen. Y el desarrollo de competencias culturales pasa por el hecho que reconozcamos nosotros que la diferencia cultural, la brecha que existe entre el paciente, por ejemplo, y el profesional, solo porque el profesional es culturalmente diverso, es también porque nosotros somos culturalmente diversos. Y por lo tanto, en el ámbito de la salud, llegamos a la conclusión de que cuando se trata de, por ejemplo, adherencia al tratamiento, se trata de promover conductas preventivas, etc., lo importante es que hay que considerar no solo la cultura del paciente y la cultura del profesional, sino también la cultura de los sistemas de salud, de las instituciones, que también tienen su propia cultura y generalmente representan lo que es la cultura dominante en la sociedad. Y por lo tanto hay un tercer factor de influencia cultural. Aquí, esto es historia, había una cantidad de estudios, por ejemplo, uno de los primeros estudios, financiado por los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, muestran justamente aquí los factores socioestructurales, los factores culturales, los psicológicos y finalmente la conducta, en este caso de detección temprana de cáncer. Este estudio fue fundamentalmente con mujeres anglosajonas, mujeres latinas, y justamente es uno de los primeros estudios en que se prueba el modelo teórico en una situación de la vida real y que se predice justamente la conducta de continuidad con la mamografía, con los exámenes de mama, el Papa Nicolau y todas esas cosas. Y bueno, los modelos tanto para mujeres latinas como anglosajonas se ajustan a los datos, no vamos a entrar en los detalles, pero sí hay un detalle importante, esas flechitas rojas que se mueven ahí, en que encontramos que había no invarianza. Es decir, el ideal cuando tú estás trabajando con dos grupos es que, aquí en realidad no expliqué, pero el valor del parámetro que está arriba representa el valor para las mujeres latinas, el que está entre paréntesis las mujeres anglosajonas y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué significa? Que el modelo predice para los dos grupos, pero que hay algunos detalles en los cuales las mujeres latinas funcionan de manera distinta a las anglosajonas, cosa que posteriormente hemos explicado en otros estudios posteriormente que hemos perseguido. También estos son resultados de un estudio realizado acá en la Araucanía con pacientes diabéticos y que tiene por objetivo mostrar un detalle más que en el otro modelo no aparece tan claro. También
es un poco historia, pero si ustedes observan, el detalle que quiero mostrar acá es que las variables culturales que encontramos que estaban influyendo la adherencia al tratamiento de la diabetes, porque ustedes saben, el problema de la diabetes es un problema serio a nivel no solo nacional, sino que a nivel mundial, en que las economías emergentes están alcanzando a las economías desarrolladas. Chile ya pasó a Estados Unidos, está de Estados Unidos 10.4%, Chile el 10.9%, y en el año 35 Chile va a estar por el 12.9% y Estados Unidos en el 11%, algo así. O sea, y la diabetes tiene un costo social tremendo, no solo para los pacientes, para el sistema también, y el costo y las consecuencias dramáticas aquí no es la diabetes misma, la diabetes 2, sino que es las consecuencias de la diabetes. Por lo tanto, lo importante es lograr controlar la diabetes y para eso implica cambio de estilo de vida y son factores conductuales, dieta, actividad física, tomarse los remedios y cumplir con los chequeos, etc. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Que encontramos unas variables culturales que no aparecían en ninguna parte en Estados Unidos y que tiene que ver con esto de que es difícil rechazar comida que a uno le ofrecen con sentido de cariño, ¿no? Etcétera. Es difícil hacer ejercicio cuando la gente, a uno lo ve caminando y se ríe. Cuando sale a correr a la calle, la gente se ríe. Ese tipo de cosas, la presión social que en otros casos se da en un sentido positivo, acá se da en un sentido negativo. Y lo que ocurre aquí, si ustedes ven, es que estas variables no están teniendo, la variable cultural no está influyendo en la dieta directamente. Si nosotros no incluimos variables psicológicas como por ejemplo la autoeficacia percibida, estaríamos concluyendo de manera equivocada que la cultura no influye. Pero la cultura influye porque estas variables culturales están teniendo un efecto en la autoeficacia percibida mucho más que la información y que todo lo que normalmente hacemos para empoderar a las personas. Estas variables culturales, mientras más la gente adhiere a ese tipo de creencias, normas que son socialmente compartidas, que tienen que ver con este tipo de cosas, menos capaces se sienten ellos de poder realmente meterse en todo lo que toma realmente controlar la diabetes. Y eso es lo que está determinando finalmente la adherencia al tratamiento. Y esto lo hemos encontrado más recientemente también en estudios donde hemos ido incorporando los factores biológicos. Bueno, finalmente, rapidito esto, aquí ya llegamos a otra situación donde ya comenzamos siguiendo la onda, la línea de la neurociencia cultural, donde medimos, observamos variables culturales y vemos lo que pasa con el cerebro, el sistema nervioso, etc. Estamos usando marcadores biológicos, la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, que en el fondo representa los niveles glicémicos en los últimos 90 días, más o menos aproximadamente, y encontramos que en el fondo, cómo es que la cultura se mete bajo la piel. Porque aquí lo que estamos mostrando en este estudio, lo más interesante, es que estas variables culturales están teniendo un efecto en los niveles de hemoglobina glicosilada, pero pasa por el estrés que causa el tener que manejarse con la cosa de la diabetes. Suficiente, pasamos al problema de hoy. Que aún tengo tiempo para... ¿Cómo llegamos de ahí ahora, de lo que hemos aprendido ahí, a preocuparnos de un problema político-social, por ejemplo, a nivel nacional en Estados Unidos? ¿Cuál es el problema? El problema es que, ustedes pueden ver aquí, esta pequeña gráfica muestra el tremendo salto que hay en la polarización, en las diferencias entre demócratas y republicanos. En estos pocos años, ha aumentado las medidas que se usan en términos de actitudes, de valores que tienen que ver con problemática política y social. La disparidad ha subido 80% en pocos años. O sea, es un problema. ¿Por qué es importante este problema en Estados Unidos? Porque creo que también lo es importante en otras partes del mundo, no solo en Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia que tiene eso? El
En la historia de Estados Unidos ha habido momentos críticos en que el país ha enfrentado crisis tremendas. Y en todos esos casos, los problemas se han solucionado exitosamente y el país ha avanzado gracias a políticas bipartidistas. Es decir, se produce lo que acá en Chile creo que en alguna época hablaban, la política de los grandes acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí tenemos una cantidad históricamente de situaciones donde el país salió adelante gracias al hecho de que el Congreso, los representantes políticos, se ponen de acuerdo, negocian, llegan a un compromiso y se saca legislación que realmente soluciona los problemas importantes del país. El problema es que eso en este momento no ha pasado y una de las consecuencias de eso, que en ese momento cuando nosotros iniciamos el estudio todavía no estaba, es que tenemos en este momento un gobierno bastante problemático desde el punto de vista de la solución de los problemas sociales más importantes en el país. Y como decía anteriormente, también es importante esto porque ocurre que las consecuencias históricas de los momentos en que se ha llegado a esos niveles de bipartidismo, de polarización política y de paralización política ha traído consecuencias terribles para el país y para el mundo también, como en el caso de la Gran Depresión, etc. Y aquí, entonces, esto se refleja en la población. 6% de la población, solamente un 6% de la población considera que el Congreso de Estados Unidos, el gobierno, hacía en ese momento, ha cumplido una función buena o excelente. 6%. Pero sin embargo, esta misma gente que participa en estas elecciones, en estas encuestas, es la gente que vota. Y cuando votan vuelven a elegir a los mismos parlamentarios con los cuales solamente un 6% de la gente está de acuerdo y cree que están haciendo un buen trabajo. ¿Por qué la gente vota y elige a esos parlamentarios? Y ese es el dilema, porque las votaciones tienen consecuencias. Y si no, veamos, por ejemplo, lo que ocurrió con Trump en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, en muchas otras partes del mundo, los gobiernos populistas, etc. El problema es que mientras más polarización política hay, ¿qué es lo que ocurre? Es un suicidio para los parlamentarios atreverse siquiera a negociar con el otro lado, porque lo votan fuera, o sea, pierde las elecciones, pierde la próxima elección. Y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados ya se renueva cada 2 años. Entonces, eso tiene siempre bajo presión los parlamentarios. Entonces, la misma gente que está descontenta es la gente que está eligiendo a la gente que no negocia y que, por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Ese es el dilema. Ahora, en el estudio que nosotros iniciamos, buscamos en la psicología. ¿Qué es lo que nos dice la psicología de que por qué pasa esto? Y la verdad es que hay cierta literatura, una literatura muy psicológica, en el sentido que está enfocada en cómo funciona la mente humana, cómo nosotros como individuos respondemos a ciertas situaciones. Y entonces llegamos al hecho de que se reconoce, y esto es cierto, Haidt, no sé si ustedes lo conocen, de la psicología moral, una de las autoridades en este momento en psicología moral, plantea que eso pasa porque van cambiando los valores fundamentales de los individuos van cambiando. Pero esos valores fundamentales, en el fondo, son los que organizan la mente y producen una cierta reacción. Los valores fundamentales que llegan a tal punto a estructurar la mente, los valores morales, que en el fondo elicitan en los individuos una reacción, como diríamos, de aquí, de dentro,
gut reaction dirían en inglés, no sé cómo diríamos, de la guata, en español, de lo que es bueno y es malo, y que les produce ciertas emociones de simpatía o de rechazo. Y que debido a eso, estas emociones entonces son las que nos llevan a juzgar a las personas y lo que las personas hacen. Y posteriormente usamos nuestra inteligencia y nuestro raciocinio no para entender lo que está pasando y decidir si nos gusta o no nos gusta y reaccionar, sino que para racionalizar, entre comillas, racionalizar, justificar la reacción instintiva o intuitiva, como quieran llamarle, que tenemos originalmente debido a que estos valores fundamentales prácticamente prescriben lo que es correcto y lo que es malo. Y luego entonces, en una serie de estudios, Haidt plantea que el problema aquí, lo que ocurre es que hay una diferencia entre liberales y conservadores. Hay una diferencia entre los izquierdistas y los derechistas, de izquierda y derecha. Una diferencia en los valores fundamentales. Porque cuando nosotros nos dedicamos a ver culturalmente, nosotros lo tratamos de ver desde la perspectiva de la cultura, me estoy adelantando un poco, estos son los que los gringos, o sea, los americanos, los norteamericanos, consideran como los valores fundamentales norteamericanos. Y aquí vemos dos tipos de valores. El primero, individuales o individualizantes, que son los valores relacionados, por ejemplo, con lo que es justo, la equidad, el engaño, el hacer daño a las personas o el hacer tomar cuidado por las personas, preocuparse de las personas. Y estos son los valores que generalmente, bueno, ya Kohlberg hablaba de esos valores, pero que son los valores que nos llevan a proteger a los individuos, preocuparnos de los demás, y que tienen que ver con los derechos individuales que en el fondo a la larga pasan a ser los derechos humanos. Estamos hablando de los derechos humanos. Por otro lado está este otro tipo de valores que tienen que ver con lo que nos une, con la cosa grupal, que vienen los valores de la lealtad, de la obediencia a la autoridad, el respeto, etcétera, y que son pureza, santidad, etcétera. Son los valores en el fondo asociados con la pertenencia al grupo y la lealtad al grupo, o la traición al grupo, etcétera. Y lo que plantea Haidt, y que ellos han observado, que los individuos que son más liberales tienden a preferir este tipo de valores y darle más importancia en tus decisiones, y los más conservadores tienden más a darle importancia a este otro tipo de valores que tienden más bien a preservar y proteger las instituciones, como la lealtad, el respeto a la autoridad, qué sé yo, etc. Ahora, todo esto, como ustedes ven, si volviéramos al slide donde yo les ponía cómo es que los psicólogos vemos las conductas, ya sea en el ámbito de salud o lo social, está lo psicológico y la conducta, y este es el enfoque que se ha dado para explicar ese problema. Entonces, a partir de eso, con un par de mis estudiantes, tomamos el desafío, y la verdad que fue Gregory Rex, tú lo conociste, que en ese momento estaba justamente Greg trabajando en esta cosa, se dio el trabajo de reformular el modelo, adaptándolo para entender esta problemática desde una perspectiva cultural. ¿Qué es lo que significaba sacar esta cosa de los valores, de las creencias, de lo individual y llevarlos al terreno de lo cultural, del contexto cultural? Porque este tipo de valores fundamentales, la verdad es que son valores socialmente compartidos en la sociedad norteamericana y en otras sociedades alrededor del mundo también. Y no es que la gente individualmente decía yo soy de aquí, yo soy de allá. Son valores que son relativamente compartidos. La diferencia es que van a haber grupos
que por razones ideológicas o de otro tipo, o a veces pasa en ciertos países, en cierto tipo de orientación económica, en que cierto tipo de valores están presentes, son más socialmente compartidos. Y como todas las cosas son distribuidos normalmente dentro de la sociedad, por lo tanto, aquí lo que se está planteando es fundamentalmente que esta información, la raza, la etnia, el género, etcétera, y agregando en este caso identidad partidaria, si es republicano, si es demócrata, si es conservador, si es liberal, son factores socioestructurales, pero no sacamos nada con comparar lo que votan estas personas cuando llega el tiempo de las elecciones, por quién votan. Tenemos que entender cómo estos factores influyen el tipo de valores que la persona prefiere. Y por lo tanto tenemos que obtener una medida también de hasta qué punto, cuáles son los puntajes realmente que las personas obtienen en cierto tipo de valores, y luego ver si realmente las variaciones en uno de esos valores en particular realmente explican las diferencias en la manera que la persona vota. O si es las diferencias en alguno de esos valores socialmente compartidos realmente influye en la manera que piensa, lo que la persona siente, etc. Y eso es lo que está influyendo la manera que la persona vota. O sea, en el fondo aquí el problema es poder entender por qué la gente vota por lo que está votando, que a la larga lleva a la sociedad a polarizarse y en el fondo a transformar el Parlamento en una entidad que no cumple ningún objetivo porque no es funcional. Deja de ser funcional, se paraliza. La polarización los lleva a la paralización. Entonces, aquí están los objetivos del estudio. Las preguntas específicas es ¿cuál de los valores culturales, el efecto que los valores culturales tienen, por ejemplo, en las atribuciones que las personas hacen de la conducta de un candidato, de lo que hace un candidato, y cómo eso influye, si influye realmente las emociones y la decisión de votar o no por ese candidato? Pero en el fondo, ahora lo importante acá es cómo se implementó el estudio. Esto se hizo fundamentalmente creando una situación, veamos la parte metodológica, que se nos vaya el tiempo. 523 participantes, 300 demócratas, 223 republicanos. Los datos fueron recogidos en la internet y los criterios de inclusión tenían que tener 18 años y estar inscritos para votar y tener intención de voto y ser capaz de responder un cuestionario en la internet. Así fueron dirigidos a una página web y se usó el sistema de Qualtrics, el software de Qualtrics para procesar los datos. Y el instrumento incluía medidas demográficas que ya definíamos anteriormente. Se usó el cuestionario de Graham, Haidt y Nosek sobre los valores fundamentales morales y una escala que desarrollamos de compromiso de votación, en el fondo en que a la persona aquí lo que ocurre, hay un congresista que va a la reelección y ese congresista vota en favor, congresista del partido de la persona que está participando, y este congresista vota en favor de una ley, de un proyecto de ley que implica un cierto compromiso por parte de los dos lados. Es decir, se cortan fondos para algunos programas sociales, cosa que hace sangrar el corazón de los demócratas, y esa es la expresión que se usa en Estados Unidos, Heart Bleeding Democrats. Y, por otro lado, algunas medidas de aumento de impuestos que
le hace salir chispa por los ojos a los republicanos. O sea, pero el problema de fondo es un problema social importante que había que solucionar, y la solución viene en que ambas partes, la gente que trabajó en este proyecto, llegaron a un punto medio y se resolvió el problema. Y el asunto es que ese congresista va a la reelección. Y entonces en el distrito de ese congresista, ahora este congresista enfrenta, y el participante en el estudio se le pregunta no solamente por qué hizo eso, si fue intencional, tenía intención de beneficiarse a sí mismo, era por el bien del país, de la gente, de la comunidad que enfrentaba los problemas, sufría las consecuencias, etc. Las atribuciones que hacían en el fondo y qué emociones les causaba, todo esto, las típicas cosas que nosotros obtenemos en esas situaciones, y luego se obtiene la intención de voto en la elección próxima en que este candidato va para la elección. Entonces, en el fondo, aquí lo importante es ver si realmente estos valores socialmente compartidos, algunos de ellos más que otros, realmente influyen la percepción que tienen de la persona que tiende a irse al medio del puentecito ese peligroso que ustedes ven ahí, como para darle la mano al del otro lado y llegar a un acuerdo. Porque lo que aparece aquí es que en la realidad normalmente eso es lo que está ocurriendo. La persona que hace eso lo sacan, pierde la elección. Entonces acá nosotros estamos tratando de ir un poco más lejos en el sentido de identificar el rol que este tipo de valores específicamente está teniendo, es decir, si explica la varianza en la votación o no, y si eso es directo o es a través de los procesos de atribución, etc. Y aquí, esto resume los resultados. Un poco sorpresivo para nosotros, porque en las teorías de cognición social, en todas las teorías de cognición social dominantes, nosotros tenemos una concepción bastante racionalista del individuo humano, de que nosotros pensamos, somos sesudos, pensamos, razonamos, y eso, en base a eso, entonces sentimos simpatía, rechazo, aprobamos, rechazamos, hacemos el juicio de las personas, en base a lo que razonamos respecto a la situación y lo que las personas están haciendo. Y que lo emocional y la decisión viene después. Y después de muchos otros análisis que hicimos anteriormente, lo más sorprendente fue que esto que planteaba Haidt es necesario para que el modelo se ajuste a los datos. Es decir, estos valores, aquí están los valores que tienen más que ver con los derechos del individuo, los derechos humanos, qué sé yo, etcétera, y esto más que tiene que ver con los valores de lealtad al grupo, de obediencia a la autoridad, del respeto a las instituciones, etcétera, tienen un efecto no directamente en la conducta, lo cual nosotros ya como psicólogos sabemos y como estudiosos de la cultura sabemos, porque muchas veces la cultura no influye necesariamente directamente la conducta, sino que es a través de lo psicológico. La cultura, en este caso, los valores socialmente compartidos que son considerados los valores fundamentales de la sociedad norteamericana, no están directamente explicando la varianza de por qué la gente vota de una manera y otra. Fíjense aquí, instinctive reaction, la reacción instintiva de que habla Haidt. Yo creo que esto es justo, creo que esto es correcto, por ejemplo, sobre todo en este caso, lealtad al grupo. Es decir, en el caso de este congresista que va a la elección, no está siendo leal con el grupo. Eso es malo. Por lo tanto, tengo la predisposición a no votar por la persona. Y miren ustedes el valor aquí. El punto hasta el cual esto está determinando directamente el voto de las personas. No hay el proceso de atribución o la relación cognición-emoción
en que nosotros basamos el juicio, la comprensión del juicio moral, tiene un rol secundario, posterior, antes de cualquier razonamiento, antes de cualquier atribución, antes de cualquier emoción generada por el análisis crítico de la situación, de lo que está haciendo la persona. Ya el individuo está decidiendo por quién si va a votar o no por esa persona. Y por supuesto, en este caso, también ocurre lo que nosotros estamos haciendo. No es exclusivo, pero esta intuición acá es la que está influyendo la atribución que la persona hace de por qué lo está haciendo la persona, si lo está haciendo por interés propio o por interés del país. Y eso produce un efecto también significativo en si vota o no por la persona. Históricamente lo que nosotros hemos visto, y normalmente se ve en otras situaciones, es que esto está influyendo esta reacción instintiva. Y aquí se está dando al revés. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí hay algo en la cultura, es decir, los valores compartidos, socialmente compartidos, los valores culturales que son considerados como fundamentales en la cultura norteamericana, en este caso están teniendo un efecto contrario a lo que esos valores mismos sugerirían o que le dan sentido. Y está influyendo, y si ustedes ven acá, la varianza explicada, 72%. 72% de la varianza en el voto de la persona tiene que ver con este proceso, ya sea porque la intuición, la reacción intuitiva lo lleva a votar de esa manera, o porque la reacción intuitiva lo lleva a hacer cierto tipo de atribuciones negativas respecto a por qué el congresista está negociando o por qué está saliéndose de las leyes del partido para llegar a un acuerdo que va a beneficiar a la sociedad, a la comunidad a la cual va dirigido el proyecto de ley. En el fondo, si ustedes ven esto, y sí, nos hemos pasado unos minutos, pero comenzamos creo que 15 minutos atrasados, ¿no? Pero terminamos acá entonces. Bueno, los dejo entonces con esto. Pero aquí, ¿por qué nos damos el trabajo de hacer esto? Primero que nada, vemos nuevamente la importancia que tiene para entender la conducta humana el poner atención a cómo es que los procesos psicológicos se relacionan, no solo directamente con la conducta, en el sentido de influir la conducta, sino que se relacionan con factores culturales, socioestructurales, y que en conjunto interactúan para influir la conducta. Y lo peligroso que es muchas veces entonces la investigación psicológica si nosotros simplemente nos centramos en lo psicológico, sin considerar el contexto cultural, sin considerar los factores sociales, económicos, estructurales, que le dan sentido a la diversidad cultural. ¿Y cómo es que esa diversidad cultural entonces interactúa con lo psicológico para influir la conducta? Por supuesto que aquí hay diferencias que justifican el que tengamos que seguir estudiando esto en otros ámbitos. Se ha estudiado mucho en el ámbito de la salud. En el estudio más reciente, una publicación de este año, se aplica a la problemática de las adicciones. Un artículo en el International Journal of Mental Health and Addictions, por ejemplo, se analiza la literatura en el ámbito y se trata de ver cómo es que, por qué no se ha entendido esta problemática tradicionalmente, porque se están estudiando por un lado factores socioeconómicos, por otro lado factores psicológicos, por otro lado factores culturales. Y lo que está faltando, entonces te das cuenta, es cómo todos estos factores se relacionan entre sí para influir la conducta. Y aquí vamos avanzando entonces en el sentido de que el modelo y la estructura de relaciones propuesta por el modelo nos permite entender lo que está pasando en distintos ámbitos, pero que se da de una manera distinta, por ejemplo aquí en esta problemática particular de votación o de comportamiento político, pero también tenemos que entenderla en el contexto de que se trata de una situación
crítica. No es la situación normal en una sociedad donde las instituciones están funcionando normalmente, la gente es elegida de acuerdo a lo que contribuyen políticamente, el Congreso funciona, el gobierno funciona, etc. La gente tiene diferencias, pero respeta las diferencias y valora la diversidad, etc. Estamos hablando de un momento histórico donde realmente está todo alterado. Pero esa alteración, entonces, la vemos aquí reflejada en cómo las personas están funcionando y cómo las personas están, en el fondo, votando por candidatos que no son los candidatos por los que debieran estar votando si es que ellos quieren que el Congreso funcione, que la sociedad avance, que los problemas se solucionen. Están votando por los candidatos que no quieren negociar, y lo cual históricamente se sabe que cuando no hay negociación, cuando no hay acuerdo, el país no avanza, el Congreso no funciona, las leyes no se pasan, no se aprueban, etc. Entonces, nuevamente, vemos que aquí no es simplemente una conducta determinada por un proceso psicológico determinado, ni por una variable cultural determinada o por un factor socioeconómico determinado. Hay que entender la estructura de relaciones, cómo todos esos procesos, todos esos factores se relacionan entre sí, y lo importante de todo, desde la perspectiva nuestra, cómo es que al final de todo estamos hablando de conducta humana. Y todos estos otros factores pueden ser irrelevantes si no consideramos los factores psicológicos. Pero también lo psicológico puede perder relevancia si no consideramos todos los otros factores socioestructurales, etcétera, el contexto en el cual las cosas toman lugar. Y esto pareciera como una gran contribución, pero si ustedes van a la física, y aquí termino, a la física. Una de las cosas fascinantes estudiando y leyendo física es algo bien simple que ustedes seguramente han observado. ¿A qué temperatura se produce la ebullición del agua? Ustedes me van a decir, ¿no es cierto?, ¿cuántos grados? 100 grados Celsius. Si vamos a Melipeuco o Curarrehue, ¿a qué temperatura cambia de estado el agua? Se produce la ebullición. ¿A 100 grados? No. Incluso aquí no serían exactamente 100 grados porque no estamos a nivel del mar. La ley general es correcta. Y eso pasa mucho en psicología. La ley general es correcta. Pero lo que estamos usando aquí como punto de referencia es el lugar, por ejemplo, en el caso del agua. ¿Por qué el agua hierve a temperatura distinta en Melipeuco o en Curarrehue? Por las condiciones atmosféricas, la presión atmosférica. Hay factores que cambian. Y eso no invalida la ley. Pero para entender y realmente predecir si el agua va a hervir y a qué temperatura va a hervir, tenemos que tener en cuenta el contexto. Y eso es tan simple para los físicos. Al comienzo los físicos, o sea, por supuesto, creíamos todo que era 100 grados porque se hizo a nivel del mar. Y lo mismo pasa con la cultura. Si nosotros como psicólogos queremos predecir la conducta humana, tenemos que ver dónde fue desarrollada, en qué contexto cultural, socioeconómico, en qué tipo de participantes se obtuvieron esos datos. Y no podemos ignorar los factores. Y es tan simple como eso. Muchas gracias.